Buenas tardes. Damos inicio a la jornada de estudio y reflexión Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. Documento firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar. Se encuentran presentes el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. El señor Arzobispo de la provincia de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovni. La señora Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora María del Carmen Bataini. El señor Ministro Coordinador del Superior Tribunal de Justicia y Presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, doctor Fernando Augusto Nis. Los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor Eduardo Gilberto Panzeri y doctor Guillermo Horacio Seman. Señores magistrados y funcionarios, público en general. En primer término, palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. Bueno, buenas tardes, señor Arzobispo de la provincia de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovni, señora Presidenta de la Junta Federal de Cortes, doctora María del Carmen Bataini, ministros, colegas del Superior Tribunal de Justicia, señores magistrados, magistradas, funcionarios y empleados del Poder Judicial, personas aquí presentes, señoras y señores. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor poder estar presentando en este momento esta jornada de reflexión con motivo de la lectura y análisis de un documento que suscribiera el Santo Padre, el Papa Francisco, juntamente con el Gran Imán de Al-Azhar, titulado La Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. También es importantísimo el hecho de que estamos en simultáneo transmitiendo a diversas jurisdicciones, a diversas localidades de la provincia este evento que consideramos que es un evento de la mayor trascendencia para quienes integramos los poderes judiciales. Nosotros tenemos como uno de nuestro norte en el Poder Judicial procurar la cultura de la paz. Y nada mejor que este documento que da cuenta justamente de los esfuerzos que de distintas organizaciones religiosas se ha tratado de procurar que todas las personas traten de convivir en forma pacífica, en forma civilizada, en forma fraterna, y para nosotros es un aliciente el hecho de que se cultive y que se promueva desde ese ámbito esta cultura de paz, de pacificación social. Así es que simplemente quisiera a todos darles una cálida bienvenida y augurarles que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad que, insisto, es realmente trascendente para la organización del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. A continuación, palabras del señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor Fernando Augusto Nis. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todas y a todos.
En primer lugar, quisiera agradecer la confianza depositada en nosotros al arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés, en la realización de este evento, de esta jornada de reflexión y de estudio de este documento mencionado por el presidente. También quisiera agradecer al presidente y a los hermanos ministros del Superior Tribunal que entusiastamente aprobaron por acuerdo la realización de este evento. A la presidenta de la Junta Federal de Cortes, doctora María del Carmen Bataín, que un 22 de febrero de este año en la Junta Federal de Cortes, en ocasión de recibir la visita del arzobispo del Nuncio Apostólico, voy a leer el nombre porque es difícil recordarlo, León Calenga Batiquevele, que nos visitara para confirmarnos que el Papa Francisco nos recibiría a todos los miembros de la comisión directiva por los 25 años que estamos cumpliendo de existencia institucional en el Vaticano. Hecho este que ocurrió el día 15 de mayo, justamente en ese encuentro donde el Papa Francisco personalmente nos saludó con una humildad extraordinaria y con un mensaje que voy a leerlo para todos los jueces de las provincias argentinas de ahí presentes. Nos manifestó: no es nada fácil el trabajo de ustedes. La responsabilidad delante de la sociedad, de las personas y ante Dios es trascendente e importante. Sigan adelante con el corazón abierto, con mucha paz. Donde hay un buen juez, la sociedad anda bien. Imagínense la alegría. O sea, que había una presunción que somos buenos jueces y que por supuesto tenemos la responsabilidad que nos fortaleciera espiritualmente este mensaje. Atento a que nosotros indelegablemente tenemos que administrar justicia en forma impostergable e improrrogable y dar a cada uno lo que es debido, pero con mucha humanidad y con mucha humildad. Esta es la responsabilidad que tenemos como jueces contemporáneos de la Argentina, y sobre todo cuando estamos viviendo una época donde justamente las miradas de distinta naturaleza no son las mejores para la función judicial. Es importante destacar que este documento, que conceptúa, amplía y traduce el concepto de paz, de cultura de paz, ya la Junta Federal de Cortes el año pasado en septiembre en Buenos Aires, en el 14º Encuentro Mundial de Mediación y Cultura de Paz, las provincias argentinas expresaron la experiencia que tienen en esta acción de la cultura de paz. Es decir, que los poderes judiciales provinciales no solamente administramos justicia, sino también hacemos una tarea mucho más en cuanto a que hacemos el abordaje con los jueces de paz, programas de facilitadores judiciales, casa de justicia, centro de mediación, a las poblaciones más vulnerables y más aisladas del punto de vista cultural, económico y social. Y a estos, justamente a estos sectores de alguna manera vulnerables, los poderes judiciales le damos respuesta en cuanto a capacitarlos, en cuanto a hacerles conocer sus derechos, cómo ejercerlo y ante quiénes hacerlo valer. Es impresionante el resultado que estadísticamente y cualitativamente hemos obtenido en cada una de las provincias argentinas, como nuestra presidenta justamente nos viene auspiciando y nos viene fomentando a continuar en este sendero, en este derrotero que por la experiencia ha sido hasta ahora exitoso. También quisiera expresar mi reconocimiento a todas las áreas que intervinieron en la organización y desarrollo de este evento, del Poder Judicial, las áreas de prensa,
las áreas de ceremonial, de informática, que las que están haciendo la conexión, ¿cierto?, con el interior de la provincia, Goya, Mercedes, Paso Los Libres, Santo Tomé, que en este momento nos están viendo y nos están escuchando, como así también podemos ver acá a mi derecha, están justamente la visión que podemos tener parcializada de todos los lugares mencionados. También tenemos la transmisión en videoconferencia con la Junta Federal de Corte, con algunas provincias o las provincias que se adhirieron, que está a mi izquierda, donde lo están escuchando, por ejemplo, la provincia de Salta. O sea que esto es un logro importante del equipo informático del Poder Judicial. También, por supuesto, el área de mediación presente, como la parte de administración, la parte de la privada del Poder Judicial, la parte de administración y economía, que permitió de alguna manera que la logística no faltara, y todas las áreas que hicieron posible esta cosa real. Trabajaron en equipo, así que nuestro reconocimiento por este resultado. También quisiera terminar diciendo que tengo la más profunda convicción que esta iluminación, esta orientación, esta reflexión, que lo va a hacer nuestro arzobispo de Corrientes, de este documento, y que es, de acuerdo al chequeo que hemos hecho, es la primera experiencia que se está haciendo desde el punto de vista provincial, desde el punto de vista federal. Creo que lo va a enriquecer profundamente a todos los que tenemos, a todos los operadores de la justicia, porque sabemos, desde el punto de vista hasta moral y ético, que donde hay justicia, en la huella de la justicia transita la paz. Si no hay justicia, es difícil lograr la convivencia de los seres humanos, la convivencia de la cual nosotros tenemos la responsabilidad, como dije, indelegable, de administrarla. Y hoy por hoy vamos a salir enriquecidos y fortalecidos espiritualmente en poder desarrollar con independencia, con ética y con humanidad esta delicada misión de administrar justicia. Muchas gracias. Acto seguido, palabras de la señora Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora María del Carmen Bataini. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un placer estar con ustedes, muchas caras conocidas y otras que hoy conozco y estoy conociendo. Un doble placer, porque salí con nieve, con un día donde a esta altura del año es todo noche, y llegar a un lugar luminoso, radiante, con calor, un placer. Y bueno, y aquí estamos en este acontecimiento y felicito a los organizadores, no solamente a los organizadores operativos, sino a los que han tenido la idea y el interés de comentar este documento, un documento ecuménico realmente, si los hay. Y recién hablábamos en el antes, en la previa a este encuentro, que creemos que es la primera vez que se transmite, no solamente por videoconferencia, sino que se trata desde la Junta Federal y desde una provincia, un documento de esta entidad donde tienen que ver no solamente los valores en general, sino los valores religiosos de todas las religiones que existen en el mundo. Nosotros, como Junta Federal de Cortes de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos cumpliendo 25 años. 25 años donde nuestro objetivo prioritario es justamente la accesibilidad a la justicia, el fortalecimiento de la independencia, el fortalecimiento del federalismo, la capacitación. Y en este tipo de encuentros plurales, éticos, morales, es donde justamente encontramos la fortaleza para seguir adelante en nuestras propias incumbencias. A veces nos olvidamos y la vida se nos transforma cada vez en más líquida, en más light, como se dice ahora, y nos olvidamos que los verdaderos valores pasan por otro lado. Y tenemos puntos de contacto con todas las religiones, con todos los seres humanos, que son los que tenemos que fortalecer.
Realmente ustedes saben que es muy difícil, pero qué bueno sería que todos hiciéramos lo que pensamos, ¿sí? Y lo que decimos. El pienso, digo y hago. Qué bueno sería, ¿no?, fortalecerlo a partir de los valores. Palabras fuertes de este documento: fraternidad humana, ¿sí?, un mundo pacífico, convivencia común, y palabras que repetimos constantemente, pero no nos detenemos a pensar que el otro, ese otro al que no queremos, también es nuestro hermano. Y ese otro al que muchas veces le damos vuelta a la cara porque no nos gustó lo que dijo, lo que hizo, o porque sí, también es nuestro hermano. Y todos estos principios y estos temas que habitualmente los hacemos casi instintivamente, bueno, tenemos que detenernos y pensar que el otro es todo otro, y el hermano es todo otro, el que nos cae bien, el que nos cae mal, o más o menos. Y justamente de eso es de lo que nos olvidamos, y eso es lo que creo que tenemos que refrescar en cada minuto de nuestras actuaciones. Ustedes fíjense que nosotros estamos llamados a impartir justicia. ¿Y qué hacemos los superiores tribunales? Justamente generamos políticas institucionales de acceso a la justicia y de acceso a justicia, que son dos ámbitos diferentes. En un lado buscamos dar respuestas más rápidas, como bien lo dijo Fernando, diferentes, ¿sí?, con paradigmas diferentes, sin ingresar al sistema jurisdiccional. Cuando ingresamos al sistema jurisdiccional, necesario cuando no se llega a acuerdos o a prevenir algún tipo de situación en todos los ámbitos, es necesario que exista una buena jurisdicción, buenos jueces. Donde hay buenos jueces, la sociedad marcha bien. Es así, pero ¿lo hacemos en todos los momentos de nuestra tarea? Yo me pongo en tela de juicio también. ¿Por qué? Porque somos humanos. Por eso es bueno estos espacios de reflexión, para darnos fuerzas, para comprendernos, para hacer que el que tenemos al lado nos diga: mira, María, me parece que te estás equivocando. Bueno, y generando este feedback, generando este ida y vuelta, el mirarnos a la cara, es como comenzamos a conocernos y a comprender y a poder ejercer nuestra función acercándonos a la gente. Ustedes se acuerdan que el juez decimonónico era un juez encerrado en su despacho. ¿Ustedes piensan que en este momento la sociedad quiere un juez encerrado en su despacho? ¿Por qué tenemos mala imagen? ¿Nos preguntamos si no somos nosotros mismos los causantes de esa imagen? Bueno, todos son temas para reflexionar. Todos son temas en los que tenemos que detenernos y darnos cuenta de que ser juez no es un privilegio. Ser juez es una responsabilidad, y es una responsabilidad para servir a la gente, para servir al otro. Este documento nos da esa fuerza. Las palabras de Francisco, cuando estuvimos hace pocos días con una humildad increíble y bajo la lluvia, nosotros por allí nos creíamos demasiados importantes para estar debajo de la lluvia. ¡Caramba! Somos ministros de corte, y el Papa estaba también debajo de la lluvia. ¡Qué lección de humildad para todos! ¡Qué grandeza de espíritu que hay que contagiar! Esa es nuestra responsabilidad. Y siguiendo el lineamiento del documento, la declaración, Monseñor de Abu Dhabi, de Francisco y del Gran Imán, justamente nos llama a la reflexión y a declarar a la cultura del diálogo como un camino a seguir, a la colaboración mutua, justamente como algo de trascendencia importante para tener un fundamento en nuestras decisiones, y al conocimiento recíproco como un método y una doctrina que tenemos que tener presentes para poder de cada día de nuestra vida, privada y pública en el ejercicio de función, hacer el bien al otro y cumplirla como corresponde. Y recordando siempre palabras justamente del Papa, que nos dice que el bien común no es bien, sino es común. Muchas gracias.
A continuación, el señor arzobispo de la provincia de Corrientes, Monseñor Andrés Stanowny, realizará una reflexión sobre el documento Fraternidad Humana por la Paz Mundial y Convivencia Común. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por estas palabras introductorias, creo que nos pusieron extraordinariamente bien en el contexto de esta reflexión. Aprovecho para saludar y agradecer a los señores ministros del Superior Tribunal de Justicia de nuestra ciudad, a su presidente, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por invitarme a compartir algunos pensamientos en torno al documento del Papa Francisco sobre la fraternidad humana. Y en particular al ministro doctor Fernando Augusto Nis por haber dispuesto lo necesario para que hoy nos encontremos aquí. Saludo muy especialmente a la doctora María del Carmen Battaini. Muchas gracias por haber venido para esto, nada menos que de Ushuaia. Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas. Bueno, y a todos ustedes que han tenido la gentileza de venir a esta reunión. Quisiera compartir también con ustedes un saludo que me dejó esta tarde, porque está dentro del contexto muy interesante del rabino Marcelo Weiser, que ustedes seguramente lo deben conocer. Nos encontramos con mucha frecuencia, junto con algunos otros pastores de las iglesias evangélicas, y entonces dice: por eso quiero disculparme contigo por no poder acompañarte esta tarde en la jornada de reflexión tan significativa para acercar un tiempo de confraternidad y paz para el mundo entero. Espero sepas entender y te saludo con un fuerte abrazo. Bendiciones para vos en este importante día y a quienes te acompañarán en la presentación de este trascendental documento. Shalom. El objeto entonces de encontrarnos aquí esta tarde es conocer la declaración que firmaron en conjunto el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el pasado 4 de febrero de este año en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. En la presentación de este documento me voy a extender más en algunos aspectos que nos ayuden a contextuar el gesto del encuentro del Papa Francisco con el gran imán, que en el contenido, me voy a adelantar más, digamos, en el contexto que en el contenido mismo del texto, porque entiendo que así se comprenderá mejor el alcance que tiene tanto el acontecimiento del encuentro que protagonizaron los firmantes del documento, cuanto la declaración que firmaron en conjunto. Espero entonces que esta presentación suscite en ustedes el interés de leerlo. Esto se lo puede bajar desde la página del Vaticano, ¿no? Vatican.va. Antes de entrar en el contenido del documento, me parece bueno advertir que la circunstancia que dio lugar a la firma de la Declaración sobre la Fraternidad Humana es un encuentro entre dos referentes mundiales del catolicismo y del islam. Fue, podríamos decir, una cumbre de dos grandes religiones. Un camino hacia el encuentro. El encuentro entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad Al-Tayeb se inscribe, esto es importante, para no pensar que es algo que de pronto se le ocurrió a alguno de los dos, se invitaron, fueron y se encontraron. Se inscribe este encuentro en una larga serie de diálogos e intercambios que hubo entre las grandes religiones del mundo en las últimas décadas, como nunca en la historia. El acontecimiento que propulsó a la Iglesia Católica a iniciar este acercamiento, porque lo empezó la Iglesia Católica,
a partir del Concilio Vaticano II, estamos en la década del 60. Comparto con ustedes algunos fragmentos de la Declaración Nostra Aetate del año 1965, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que trata sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones cristianas. En esa declaración la Iglesia entiende que el cumplimiento de su misión es fomentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos. Por ello considera ante todo aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Uno dice, pero ¿y por qué estamos tan atrasados? Es una pregunta que la única respuesta que cabe es pensar en la condición humana. Hay algunas cosas de estas las dijo la doctora María, ¿no? Hace 2000 años que el ser humano, la comunidad humana, por lo menos la civilización occidental, toda la civilización occidental tiene el mandato, bueno, del amor a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, y al prójimo como a sí mismo. Hace 2000 años, es un mandato. Se dan cuenta que no es fácil salir con un programa y decir, bueno, a partir de este programa, listo, lo aplicamos y salimos de una vez para siempre. La condición humana es muy extraña. Volvemos a caer muchas veces en los mismos errores. Basta con que revisemos personalmente la vida de cada uno. Sin embargo, es importante esta conciencia que va adquiriendo la humanidad, ¿no?, a través, en este caso, de la Iglesia Católica. Luego afirma que todos los pueblos, en efecto, forman una comunidad. Tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre el haz de la tierra, etc. Más adelante se refiere al hinduismo y al budismo, declarando que no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Hay muchas cosas de santo y verdadero, ciertamente. Considera con sincero respeto los modos de obrar, ahí estamos en el ámbito de la ética, ¿no? Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que por más que discrepen en muchas cosas de lo que ella profesa y enseña, se refiere a la Iglesia a sí misma, no pocas veces refleja un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Seguidamente dedica sendos parágrafos al Islam y al judaísmo, ¿no? En los primeros dice que la Iglesia mira, del Islam, la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Seguidamente reconoce que si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, y las hubo, y gravísimas, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente la mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad de todos los hombres. Respecto de la religión judía, la declaración reconoce que los comienzos de su fe, de la fe cristiana, y de su elección se encuentran en los patriarcas, estamos en el camino del pueblo judío, en Moisés y los profetas. Continúa luego enumerando los vínculos de la antigua alianza y la nueva alianza, destacando que, siendo tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento, si somos extraños, evidentemente nos vamos a tratar como extraños.
el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, judíos y cristianos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos, teológicos y con el diálogo fraterno. La declaración concluye con un bellísimo párrafo acerca de la fraternidad universal y de la exclusión de toda discriminación, porque no podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios. De este modo afirma que se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. Bien, esta es la visión que en las décadas que sucedieron al Concilio Vaticano II fue motivando numerosos encuentros de amistad y de estudio, sobre todo entre la Iglesia Católica, el judaísmo y el Islam, protagonizados por los principales representantes de estas religiones. Algunas cosas sobre la enseñanza de estas religiones. Estamos dentro del contexto para entender, bueno, tanto el gesto como el contenido de esta declaración. ¿Cuáles serían los principales valores que en las grandes religiones de la humanidad encuentran puntos de contacto entre sí para ayudar a una convivencia humana en paz y fraternidad? No cabe duda de que la mayoría de las religiones del mundo incluyen enseñanzas sobre la convivencia entre los seres humanos que proveen una base común para las varias tradiciones y prácticas de superación de conflictos, sobre todo mediante el perdón, que siempre irá de la mano de la justicia y tendrá claro su fin, que es la reconciliación. El perdón es fundamental en la convivencia humana. El perdón, por eso me voy a detener un poquito en esto, sobre todo cómo entienden el perdón, bueno, las grandes religiones e incluso algunas de estas sabidurías tribales. Es profundamente humano el perdón, que no tiene nada que ver con dar vuelta a la página y no pasó nada. Exige siempre restitución, siempre restitución. Lo que se daña hay que reparar. ¿Bien? Pero se puede reparar solamente si en el horizonte está la intención sincera del perdón y de la reconciliación. Si no, es imposible reparar nada. Bueno, ahí tenemos nuestras cárceles, etcétera, etcétera. Bueno. Nos vamos a detener un momento entonces en la familia abrámica, cuyas expresiones son, la familia abrámica, sabemos las expresiones sobre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos provenimos de esa tradición abrámica. En el judaísmo hay 4 lecciones importantes que se extraen de la historia de José, vendido por sus hermanos como esclavo. Primero, es preciosa esa parábola de José vendido por sus hermanos, es realmente profundísima. Primero, José fundamenta su comprensión del perdón y su capacidad para perdonar en su concepción de Dios. La base para el perdón es la imitación de Dios. ¿Y si no, a quién? ¿Y si no, a quién? Segundo, es la víctima quien usualmente inicia el proceso del perdón hacia la restauración. Otra realidad importantísima. Tercero, las exigencias de justicia deben ser específicas si se quiere que exista restauración. Cuarto, el fin que se persigue es la reparación de las relaciones. Para los cristianos, la parábola del hijo pródigo es tan simbólica como la historia de José para el judaísmo.
no me detengo en eso, después si quieren, si les interesa lo pueden ver en el apunte. El perdón es central también para el Islam. Pero al igual que con el judaísmo y el cristianismo, no podemos esperar el perdón de Alá a menos que también perdonemos a aquellos que nos hacen mal. Esto es la concepción musulmana, ¿eh? Esto es el Islam, que no tiene nada que ver con el Islam terrorista, nada que ver, ¿eh? Terrorismos hay en todas partes, también dentro del mundo cristiano, también dentro del mundo cristiano. Perdonarse entre sí, para la concepción del Islam, incluso perdonando a los propios enemigos, es una de las enseñanzas más importantes del Islam. En el Corán, Alá describió a los creyentes como aquellos, fíjense, esto está en una de las suras del Corán, aquellos que evitan los grandes pecados y las indecencias y perdonan incluso cuando están enojados. Un testimonio concreto de esto, ¿no? Muslim Benazir Bhutto, comentando su último gran desafío, escribe sobre el aprendizaje de perdonar la muerte de su padre, antiguo presidente y primer ministro de Pakistán, que fue asesinado no hace muchos años atrás. Dice entonces: he estudiado el Corán y me he reconfortado con los versos que se relacionan con el perdón. Con aquellos que han dado con aquellos que han dado fuerzas me gustaría compartir lo siguiente. Con aquellos que le han dado fuerza, ¿no? Me gustaría compartir lo siguiente. Destácate en buscar el perdón. Citas del Corán. Corre hacia el perdón de tu Señor. Refrena la rabia y perdona a los hombres. Compensa el mal con el bien. Y aquel que es tu enemigo se convertirá en tu mejor amigo. Verdaderamente creo, dice Muslim Benazir Bhutto, verdaderamente creo que Dios está pleno de perdón. Es el gran perdonador. De las religiones hindúes, digamos que todas giran en torno a la cuestión del perdón. A propósito, Gandhi, ¿no?, escribe: el perdón es un asunto que los hindúes deben encarar frontalmente. Les hemos hecho daño a hindúes y no hindúes. Por fortuna, la tradición hindú sostiene el perdón. En el periodo contemporáneo, el budismo ha sobresalido por algunos destacados hombres de paz que vienen promoviendo concepciones del perdón, ¿no? Esto ya lo conocemos. Fíjense qué interesante, para decir que el perdón se inscribe profundamente en la antropología humana, en el corazón humano. La mayoría de las tradiciones aborígenes e indígenas son esencialmente tribales y animistas. En el caso de infracciones personales y comunitarias, existe frecuentemente una preferencia por la enseñanza y la sanación, por restauración, y una distancia del castigo. El perdón funciona en un plano comunitario con énfasis en el tiempo de justicia que posibilita la restauración de la comunidad e incluye tanto a la víctima como al ofensor. Bien, este panorama global sobre la espiritualidad que inspira a las principales religiones a trabajar por la familia humana hacia una cultura de fraternidad y de paz nos permite entonces comprender mejor el encuentro del Papa Francisco y el gran imán en ese encuentro en el que firmaron el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. El contexto histórico de este documento. El reciente viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes, del 3 al 5 de febrero, tuvo un momento crucial
cuando él y el gran imán de Al-Azhar firmaron el documento que acabo de mencionar. ¿Qué es el Al-Azhar? Se trata de una de las mezquitas más importantes de Egipto, desde el punto de vista histórico, religioso y arquitectónico, considerada la mezquita nacional de Egipto, cuya fecha de fundación data desde los años 970. Siempre ha funcionado como centro de enseñanza, función que todavía conserva en construcciones nuevas, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. El documento que estamos presentando posee entonces un gran valor histórico, cuya finalidad es contribuir, como decíamos, a la paz mundial y a la convivencia común, en el que se exalta el diálogo y la identidad. Es importante las dos cosas, ¿eh? El diálogo y la identidad. No se puede entrar en diálogo con otro si al otro no se lo considera, y voy a usar las palabras, me parecen muy oportunas, de la doctora, de María, cuando dijo respecto de la identidad, cuando se entra el diálogo con él totalmente otro. Totalmente otro, es decir, el otro es irreductible. Pensá en tu mujer que la conoces y decís a esta, o al revés, o al marido, no nos conocemos. Es importante la apertura permanente hacia el otro. Nunca, es decir, si uno cierra el diálogo con el otro, en el fondo se encerró en sí mismo. Y el encerramiento en sí mismo siempre es aislamiento y ahogo, ¿no? Por consiguiente, muerte. Entonces, en el documento que estamos presentando se exalta el diálogo y la identidad, se rechaza la violencia y el terrorismo, se reprueba cualquier reduccionismo religioso y se compromete en la promoción, fíjense, de la mujer y el respeto por la naturaleza. Digo, pongámonos en el contexto de las dos comunidades, digamos, que firmaron este documento a través de sus representantes. El Islam, que firma también este documento, ¿no? Donde se compromete en la promoción de la mujer y el respeto por la naturaleza. De acuerdo al documento que firmaron, ¿no? Además de las dos grandes instituciones que intervienen en este acontecimiento, la Iglesia Católica y el Al-Azhar, en concordancia con la declaración firmada, se comprometen a llevar este documento, bueno, a las autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres de religión de todo el mundo, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes de pensamiento. Muy importante esto de los exponentes de pensamiento, para entender cuál es la doctrina de estas religiones, no la capacidad que tenemos los hombres de vivirla. Es importante la visión, es muy importante la visión que tenemos, porque hacia eso podemos caminar después con programas, retomando constantemente, bueno, los grandes objetivos. Bueno, y participar en la difusión de los principios de esta declaración a todos los niveles regionales, internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación. Bueno, sigue diciendo también, digamos, otras áreas. Por eso esto motivó al Superior Tribunal de Justicia a responder. Y yo, no sé, me animo a decir que de las instituciones de este nivel en nuestro país fue, hasta ahora que yo sepa, la única que respondió, digamos, para dar un espacio a la reflexión y al pensamiento sobre el contenido de este documento. Un mes después de la visita que hizo el Papa a los Emiratos Árabes, bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Como después no vamos a tener tiempo para el diálogo, no está previsto,
Pero seguramente, vieron, flota en el aire permanentemente la pregunta ¿por qué el Papa no viene a visitarnos? No es que me voy a dedicar a este tema. Pero los argentinos creemos que está cometiendo un error tremendo por no venir a visitarnos. En la visita límina que tuvimos, nos comentó que tenía programado el viaje el 17 de septiembre del 2017. En septiembre del 2017. No pudo ser porque Chile tuvo problemas con la fecha, después hubo que rearmar todo el programa y bueno, y es lógico que nos vaya postergando a nosotros y priorice otros encuentros que tienen una trascendencia mundial increíble. Si viene a visitarnos a nosotros, nos va a hacer bien a nosotros, ciertamente. Por lo menos somos muchos los que queremos esto, otros no tanto. Pero queda entre nosotros y los uruguayos, que son los dos países que postergó, pero los tiene en agenda para visitarnos. Cierro el paréntesis. Digo por hacer mención a estas visitas que está haciendo el Papa, ¿no? Ahora tiene las próximas, algunas ya las hizo, las próximas, todas vinculadas a estos grandes espacios de diálogos entre las religiones, que es importantísimo para la paz mundial, porque tenemos una guerra a pedazos, una guerra mundial a pedazos. Entonces esto hay que tratar de frenarlo de alguna manera. Bien, también hizo la visita a Marruecos, ¿no? Allí recordó que Dios quiere la hermandad entre nosotros, especialmente con nuestros hermanos hijos de Abraham. No debemos tener miedo a las diferencias, pero se pierde el miedo a las diferencias con la cercanía y con el diálogo. De lejos nos tenemos miedo, como tenemos miedo a cualquier desconocido. Otro hito que no debemos pasar por alto en el viaje a Marruecos fue la visita que hizo el Papa al mausoleo de Mohamed V, donde funciona el Instituto de Formación de los Imanes y de los predicadores y predicadoras. Francisco se convirtió en el primer pontífice en ingresar a un centro de formación de imanes. Este instituto promueve un Islam que respeta, fíjense, este instituto promueve un Islam que respeta a otras religiones y rechaza la violencia y el fundamentalismo. En este instituto se da una formación continua para los 52.000 imanes que dirigen las mezquitas del reino. Actualmente tiene unos 1.300 estudiantes, entre marroquíes y extranjeros. El Papa, después de esa visita, cuando le preguntaron en una de las entrevistas cómo le fue y qué consecuencias cree que pueden darse después de esa visita, respondió: diré que ahora hay flores, los frutos vendrán después, pero las flores son prometedoras. Para el arzobispo de Rabat, Marruecos, hay dos aspectos que marcan el reciente viaje del Papa a Marruecos. El primero, la participación, implicación y entusiasmo de todos, es decir, de Su Majestad el Rey Mohamed VI, las autoridades marroquíes, la comunidad cristiana y el pueblo de Marruecos. El segundo, la profundidad y la cualidad de los mensajes. Por último, dentro del contexto, y luego vamos a los principales acentos del documento, hago presente el gesto reciente que tuvo el Papa Francisco al concluir 2 días de retiro espiritual por la paz en Sudán del Sur. Ustedes habrán tenido oportunidad de ver el video que circuló sobre este gesto.
este retiro que tuvo con los líderes de la República de Sudán del Sur, ¿no? Allí en la Casa de Santa Marta, dos líderes bueno, que están en un enfrentamiento muy fuerte entre ellos, muy cruel, evidentemente con sufrimiento, grandes sufrimientos para la población, ¿no? En esa residencia los convocó a un retiro de 2 días, respondieron, estuvo con ellos, y después de haber pedido como hermano a estos líderes que permanecieran en paz, Francisco, aquí está lo del video, con un sufrimiento visible, el hombre tiene 82, 83 años, quiso inclinarse ante ellos para besar sus pies. Igualmente se postró delante del presidente de la República de Sudán del Sur y de los vicepresidentes, incluyendo a Riek Machar y Rebeca Nyandayek. Una imagen fuerte, el hecho de besarle los pies, una imagen fuerte que solo puede entenderse en el clima del perdón mutuo que caracterizó los 2 días de retiro. No es una cumbre político-diplomática, sino una experiencia de oración y reflexión común entre líderes que, a pesar de haber firmado un acuerdo de paz, luchan con esfuerzo para que éste sea respetado. Algunas ideas principales de la declaración. Dijeron que tenía 40 minutos. Tengo 10 todavía. Digo, si tienen paciencia, los ocupamos. La primera frase con la que comienza el prefacio del documento es la clave que guía todo el texto. Es la siguiente: la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Esto vale para todas las religiones. ¿Cuál es el fundamento de esta afirmación? Dios, que ha creado, leo la cita del texto de la declaración, Dios que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos iguales por su misericordia, el creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente a las más necesitadas y pobres. Hasta ahí la cita. Esta apertura resume el mensaje e imprime unidad a todo el documento, invitando a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco, en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos. Esto no es fácil, pero es importante tomar conciencia y comenzar a dar pasos en este sentido. Estamos mejor que hace 4 décadas atrás, 4 décadas más, hace 5 o 6 décadas atrás. Estamos mejor, estamos con una conciencia mayor de lo que es la fraternidad humana. Por una parte, la globalización nos hizo caer en la cuenta de muchas cosas en este camino. O trabajamos para un encuentro entre las familias de los pueblos que poblamos, digamos, este pequeño planeta, o nos destruimos. Es así, lo dicen los científicos además, ¿no? Seguidamente se da comienzo propio al documento y dice: en el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. ¿No? Dar inicio al documento en el nombre de Dios da lugar inmediatamente a pronunciarse en nombre de muchos grupos humanos dolientes y postergados. De hecho, los va nombrando, hace una numeración exhaustiva,
de los, bueno, de los sufrimientos que viven tantos grupos humanos, ¿no? También entre nosotros, también entre nosotros, de todo tipo. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Recién escuchamos que es importante que uno diga lo que piense y haga lo que, es decir, piense o diga lo que piense y después realmente lo haga, es decir, que sea coherente, ¿no? Es fácil decir esta ecuación, es fácil pronunciarla. San Pablo, 2000 años atrás, reflexionando sobre el mensaje de Cristo, ¿no? Sobre el Evangelio, sobre la buena noticia, dice: la verdad que no me entiendo a mí mismo, ¿no? No hago el bien que deseo hacer, es decir, tengo conciencia de que es el bien, que es lo mejor, etc. Sin embargo, hago el mal que no deseo hacer. Esta es la profunda contradicción del ser humano. En un tono de profundo respeto e inclusión, la declaración continúa diciendo esto: pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente. Si tratamos mal el lugar donde vivimos, es porque nos tratamos mal entre nosotros. Esa es la consecuencia. Es decir, padecen los inocentes, es decir, los que dependen de nosotros, los hijos de los padres, los abuelos en la familia, y el lugar donde habitamos, lo descuidamos. Cuando entre dos personas priman los intereses individuales, no se llega nunca a saciar esos intereses, nunca. Es infinito el mal que se produce entre ellos. Es infinito el mal que se provoca entre dos personas que solo buscan sus propios intereses. Y lo digo no como una imagen, es real, es real. No se encuentran jamás. Y si pueden destruirse, se destruyen. Esto que sucede entre dos personas es una analogía de lo que sucede entre los pueblos, entre los grupos humanos. En la política, en la religión, donde hay seres humanos. A continuación enumera las causas más importantes de la crisis del mundo moderno. Dicen ambos en esta declaración: una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además de y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentales. Enseguida reconoce los pasos positivos de nuestra civilización, no los voy a enumerar ahora, ¿no? Pero subraya que junto a ellos se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Es decir, es una declaración que firman dos personas que tienen mucha información de primera mano de lo que sucede en este planeta pequeño que habitamos. Dice un poco más adelante, es como todo esto contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, llevando a muchos a caer en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, por una parte, y por otra,
al fundamentalismo religioso, también denunciado, ¿no?, en el extremismo o en el integrismo ciego, que lleva al terrorismo, como sabemos. Bueno, ante este panorama, digo, por una parte desolador, preocupante, la declaración conjunta, subrayo, afirma que es evidente que la familia es esencial como núcleo fundamental de la sociedad y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos, educarlos y ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Si los hijos no los educa una familia, es decir, si no los educan los padres, los va a educar la sociedad. Si no la sociedad a través de los medios, una sociedad organizada, para organizarlo conforme a sus propios intereses. Esto ya sucedió en la historia, ¿no? Por eso es importante cuidar la familia. Atacar la institución familiar despreciándola o dudando de la importancia de su rol representa uno de los males, lo firman los dos, uno de los males más peligrosos de nuestra época. Por eso es necesario reavivar el sentido religioso y la adhesión a los valores morales y a las enseñanzas religiosas adecuadas, etc. Cabe destacar la afirmación, cito: las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión para alcanzar fines políticos, económicos, mundanos y miopes. Por eso nosotros, continúo con la cita, pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego, y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio. Actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Lo pedimos por nuestra común fe en Dios, que no ha creado a los hombres para que sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia. En efecto, Dios el Omnipotente no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Bien. Después hay algunas conclusiones. Yo creo que con esto es suficiente. Ustedes pueden leer después al final, que son muy interesantes, los deseos que expresan los dos que firmaron esta declaración, que están en la línea de lo que estamos compartiendo, y concluyo, ¿no? La resolución de conflictos por medio de la violencia es tan antigua como el hombre. Y el fracaso de recurrir a esa solución lleva a la misma antigüedad. ¿Por qué entonces, si sabemos de sobra que la violencia genera violencia, insistimos en utilizarla como método para remediar las contiendas? Si respondemos, esta es una pregunta, si respondemos en la dirección correcta a esta pregunta, podemos estar seguros que caminamos hacia un mundo más humano, vamos a caminar hacia un mundo más humano, mejor desarrollado para todos los seres vivientes,
más pacífico y con certeza más gozoso para ser vivido. Y permítame que dentro de este contexto de la dificultad, vieron, que tenemos de encontrarnos los seres humanos, del misterio del mal, que es muy difícil explicarlo, desde la religión no hay muchas explicaciones, hay algunos intentos, pero es un misterio el mal, que nos sorprende permanentemente y nos deja perplejos, ¿no? Para encontrarles el ser humano no hay otro camino que el diálogo. El diálogo supone sinceridad y el diálogo supone también un deseo sincero de entrar en, no quería usar la palabra perfecto, pero en profunda y plena comunión con el otro. Cualquier negociado en este diálogo posterga el encuentro. Posterga el encuentro. La imagen, digamos, más básica, digamos, de la condición humana es la pareja varón-mujer. Que la analogía después, permítame que lo diga con claridad, la analogía después de todos los vínculos humanos, también de los vínculos que se establecen entre los grupos humanos. Digo, la radicalidad que exige la entrega de la pareja humana, varón-mujer, total, ¿no?, es la misma, es semejante, si bien de formas diferentes, la que se exige para encontrarse los seres humanos, a todos los niveles, a todos los niveles. Si no tenemos esto en el horizonte, en el horizonte como objetivo, no vamos a llegar nunca a encontrarnos. Siempre vamos a mantenernos en la coexistencia pacífica, rayando la cancha, que en cualquier momento perdemos, es decir, desconocemos los límites que rayamos. Entonces, el mensaje cristiano, en esto, ¿en qué consiste? Consiste en la persona de Jesús, que dio su vida y no reaccionó de una manera vengativa contra aquellos que lo atacaron. ¿Vieron? Nosotros creemos que Jesús es Dios, con respeto de todas las demás confesiones, religiones, mejor dicho. Creemos que es Dios, que Dios actúa así. Que Dios actúa así. Ese es el estilo de Dios, que es la entrega absoluta e incondicional total a nosotros. Ese es el amor que vence el odio. Por eso, la Iglesia celebra a los mártires. La víctima es la que está en las mejores condiciones para ayudarle al victimario a superar su condición. Es la víctima. Por eso cuando los creyentes cristianos, por lo menos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, celebramos una víctima. No porque se hizo la víctima. Esa es la perversión de la víctima. ¿Se entiende? Si la perversión del ser humano es hacerse la víctima, pero ofrecerse como víctima es el gesto más grande de amor que existe. Además, lo celebran todas las culturas. ¿El héroe qué es? El que dio la vida. Ese es el héroe. Es indiscutible. ¿Se dan cuenta? Es dar la vida. Entonces yo quisiera recordar, para concluir, ya me pasé unos minutos, que el pasado 27 de abril, en la provincia de La Rioja, la Iglesia beatificó a los mártires riojanos. Son 4, y entre ellos quisiera destacar a Wenceslao Pedernera, un trabajador rural, catequista, casado con 3 hijos. La madrugada del 25 de julio de 1976, cuando la familia Pedernera dormía, golpearon la puerta y Wenceslao se levantó a abrirles, a quienes ahí mismo les dispararon delante de su esposa y de sus hijos, de sus hijas. Su hija nos comparte que estando Wenceslao baleado en el suelo les decía: perdonen, perdonen, perdonen esto, no guarden rencor.
Murió unas horas más tarde. Tenía entonces 40 años de edad. Una semana antes de este episodio, en el entierro de los dos sacerdotes asesinados y beatificados recientemente, el mismo grupo de 4, el obispo Angelelli, todavía en vida, y una semana antes de su muerte, habló sobre la necesidad del perdón. El laico Wenceslao, que estaba allí todavía, dijo: qué difícil es ser cristianos. Porque al cristiano se le exige perdonar. Seguramente la misma dificultad la encuentra el musulmán, el judío o cualquier persona practicante de su religión. Bien, los cristianos fuimos bautizados y enviados a testimoniar la expresión máxima de la libertad. La expresión máxima de la libertad, que consiste en dar la vida y no en aferrarse a ella. En cuidarla y procurar desarrollarla para todos y en todas las etapas de la vida, y no en seleccionar quién tiene derecho a vivir y quién no, en quién gozará de libertad y quién deberá vivir sometido a la voluntad del más fuerte. En algún lugar he leído esta frase con la que cierro esta reflexión. Contra la irracionalidad de la violencia es necesario proponer la irracionalidad del perdón. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, invitamos al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y al señor ministro coordinador, doctor Fernando Augusto Onís, a cerrar esta jornada. Bueno, simplemente agradecer nuevamente a Monseñor Andrés por sus reflexiones, sus palabras, la verdad que muy reconfortantes, lo digo en lo personal y entiendo también en todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo, y también nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, de la doctora María del Carmen Matarini, que, como decían, ha venido desde tan lejos para acompañarnos en este momento tan importante, y a todos los que apoyaron la realización de este evento, en especial aquí al doctor Fernando Onís, que ha sido el que motorizó de alguna manera esta actividad, ¿no? Así es que muchas gracias nuevamente en nombre del Poder Judicial de Corrientes. Gracias, señor arzobispo. Sí, sí. Así que tenés que mostrarlo. No, estás invitada y compartiste con nosotros de tan lejos, y sabemos lo que cuesta, sabemos los valores, todo lo que construimos juntos hace 17 años y seguimos construyéndolo. Esto es una construcción colectiva de consenso por la paz. Y esto es importante que quede, porque acá queda constancia de este evento. Cuando vos lo mires y lo leas, te vas a acordar de las palabras nuestras y sobre todo del que nos orientó y nos iluminó con respecto al documento papal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y los invitamos a compartir un café. Pueden pasar.